En la presentación de hoy continuaremos con la semiología del sistema cardiovascular. Anteriormente ya hemos visto otras partes de la historia clínica y en esta ocasión corresponde iniciar con la revisión de los aparatos y sistemas o el interrogatorio por aparatos y sistemas, y en este apartado la intención es hacer preguntas enfocadas al sistema que nosotros consideramos afectado o en su caso revisar que no se omitan datos sobre algún sistema, porque aunque la persona o el paciente nos diga datos sobre su molestia, puede que él considere que no es adecuado hablar de algunas características, aunque sí sean de importancia. Entonces, la revisión por sistemas tiene dos objetivos. Por un lado, el primer objetivo es revisar detalladamente los síntomas relacionados con la patología de inicio. Por ejemplo, si el motivo de consulta de la persona es dolor precordial, entonces hacer una correcta revisión del aparato o del sistema cardiovascular nos ayudará a obtener información detallada o información un poco más profunda sobre el motivo de consulta. Por otro lado, puede que la persona acuda por cefalea o dolor de cabeza como su motivo de consulta, y si nosotros hacemos una correcta revisión de sistemas o de interrogatorio por sistemas, podremos identificar datos importantes para nosotros, aunque el paciente piense que no son tan importantes, porque muchas veces ellos solo mencionan lo que consideran que está relacionado con su patología, pero no siempre están en condiciones de hacer eso debido a que no tienen la formación que nosotros tenemos. Entonces, en esta primera diapositiva, además de poder observar el título de que estaremos hablando del sistema cardiovascular, es importante identificar los dos síntomas por los que van a llegar más los pacientes o por los que vamos a tener que profundizar el sistema cardiovascular. Existen más síntomas, a grandes rasgos acá se mencionan los dos principales, que van a ser el dolor torácico y la respiración laboriosa. En cuanto al dolor torácico, se le puede llamar de varias maneras. En este caso se menciona como dolor torácico, pero también se le puede llamar dolor precordial o precordalgia. No necesariamente está relacionado con el corazón, pero de inicio se le llama así y tenemos que revisar si efectivamente está relacionado con el corazón o no. Respecto a la respiración laboriosa, realmente el término es disnea, pero muchas veces el paciente lo describe así, como que tiene dificultad para respirar o que la respiración es un poco más difícil de lo normal. Entonces, nosotros al abordar este sistema, ya sea que queramos hacer simplemente el interrogatorio o que queramos profundizar un signo o síntoma que esté relacionado con ese sistema, nos vamos a enfocar a estos dos principales síntomas. Por un lado, al dolor que puede surgir en esta zona y a la dificultad para respirar que puede existir. Es importante comprender el significado de algunas palabras que se van a utilizar durante esta presentación. Por un lado, nosotros profesionalmente se le llama disnea a esa sensación subjetiva o a esa sensación que tiene o ese síntoma que tiene el paciente de dificultad para respirar, sin importar la causa. Estamos hablando de una dificultad respiratoria y más adelante nosotros debemos investigar cuál es la causa de esa dificultad respiratoria. Además, tenemos otra variante que es la ortopnea, que en este caso la, la persona cuando está en bipedestación se encuentra bien, pero en el momento en que se acuesta, en que se pone en la posición de decúbito supino, empieza a haber dificultad para respirar. Y en contraparte tenemos la platipnea. En este caso, la persona acostada se siente muy bien y en el momento que se para o que se pone en posición de bipedestación, se empieza a tener dificultad para respirar. Además, tenemos algo muy importante que es la disnea paroxística nocturna, que en este caso tiene dos palabras, es disnea con dos adjetivos o dos palabras extras que describen sus características principales, que estamos hablando de una dificultad respiratoria que aparece en crisis graves y en este caso sucede por la noche. Generalmente aparece después de haber logrado conciliar el sueño y pueden pasar un par de horas o incluso a la mitad del periodo de sueño y esto va a despertar a la persona. Entonces es una dificultad respiratoria que tiene un origen súbito y que aparece en la noche. Debido a esta situación, la persona empieza a dormir pues
generalmente ya no en la posición normal, sino que empieza a elevar la cabecera o empieza a elevar su cabeza con almohadas o incluso empieza a dormir sentado. Y normalmente por las noches pues se va a estar levantando, se va de estar acostado, se va a sentar o incluso se va a levantar totalmente, se va a parar de la cama, y esto es algo muy importante porque está muy relacionado con el sistema cardiovascular. Entonces, debemos revisar, por un lado, la disnea. En cuanto a la disnea, muchas veces se va a poder acompañar de algunos signos. Como tal, la dificultad respiratoria es subjetiva, por lo tanto, estamos hablando de un síntoma en el que el paciente va a sentir que existe una dificultad para que pueda respirar. Además, esta dificultad respiratoria podría coincidir con algunos signos o manifestaciones físicas que nosotros podremos observar. Independientemente de si nosotros podemos observar algún cambio en el proceso de respiración de esta persona, nosotros debemos pues tomar en cuenta lo que nos menciona y hacer nuestra semiología acerca de esta disnea. En cuanto a la semiología de esta disnea, tenemos que identificar sobre todo qué tipo de disnea es. Si es una disnea que aparece en decúbito, si es una disnea que aparece en decúbito lateral, que esa sería una nueva palabra a tener en cuenta, que es la trepopnea, si es una disnea que aparece en bipedestación o si es una disnea que aparece en las noches. En cuanto a la disnea, tenemos que hacer las preguntas básicas que hacemos ante cualquier signo o ante cualquier síntoma. En este caso, tenemos que preguntar desde cuándo empezó esta persona a padecer la disnea. ¿Es acaso solo una noche? ¿Ya lleva una semana? ¿Ya lleva un mes con esto? Es importante preguntar durante la noche o durante el día qué tanta duración tiene o el periodo del día en el que aparece. Así como qué factores lo agravan, qué factores lo atenúan y todas las preguntas que siempre hacemos ante cualquier signo y síntoma. Además, la característica que cambia respecto a este síntoma en específico sería hacer el esfuerzo por identificar en qué posición aparece e incluso si es una disnea paroxística nocturna. Si está relacionada con la posición, en este caso nosotros debemos ir enfocando nuestra historia clínica a identificar patologías que esta persona pudiese tener, que estén relacionadas o que se vean afectadas por el cambio de posición. En caso de que no esté relacionado con el cambio de posición y solo aparezca de manera súbita en la noche, en ese caso incluso podemos regresar a cambiar algunos antecedentes personales no patológicos. Por ejemplo, probablemente hasta este momento no hubiésemos preguntado nada de los hábitos de sueño, pero identificando que la persona en este sistema tiene disnea paroxística nocturna, estaría muy bien empezar a identificar sobre los hábitos de sueño. Si logra conciliar el sueño rápidamente, si se le dificulta, si una vez que concilió el sueño logra pues dormir hasta el siguiente día o incluso se levanta en las noches. Y en este caso de que sospechemos o que existe una disnea paroxística nocturna, el paciente nos referiría que logra conciliar el sueño, pero después, en un par de horas, se levanta y que empieza a tener un exceso de tos, que definitivamente no lo deja dormir y que por lo mismo tiene que tomar una posición diferente para poder descansar. En este caso puede haber un uso aumentado de almohadas, donde tengan que utilizar dos, tres, cuatro o incluso más almohadas, o hacer algunas modificaciones en la manera en la que duerme. Por ejemplo, que tengan que dormir en un sillón, que tengan que dormir en otra posición y ese tipo de cosas, las tenemos que ir preguntando e integrando en la historia clínica para descubrir o verificar si está relacionado con esto. Existen muchas causas para la disnea paroxística nocturna. Nuestro trabajo en rehabilitación es hacer una correcta historia clínica y en caso de que identifiquemos posteriormente que la patología se aleja de lo relacionado con la rehabilitación y corresponde más, por ejemplo, a psiquiatría, a neumología, a neurología, en ese caso terminamos nuestra historia clínica y vemos la forma de referir este paciente a otro servicio. No siempre la disnea paroxística nocturna va a terminar con algo relacionado con la rehabilitación. Existen muchas patologías que pueden dar este problema y nosotros pues debemos recabar la información para identificar si nos corresponde o si le corresponde a otro profesional de la salud. Existe un síntoma que
Generalmente no tiene importancia cuando se revisa lo cardiovascular, pero lo correcto es que nosotros hagamos una semiología sobre este síntoma y si detectamos que no corresponde a cardiovascular, en ese caso, pues no lo revisaremos en este apartado, lo estaremos revisando en otra situación. La tos es un signo, si vemos a la persona con el acceso, o es un síntoma si la persona nos lo refiere. Esto es algo que probablemente ya notaron en las clases previas. Si no podemos, por mucho que lo que nos refieran sea algo que puede verse, si no lo estamos viendo en el momento, se maneja como síntoma, porque no lo estamos viendo, y si lo podemos ver en el momento, deja de ser, pues puede ser más un signo. En este caso, la tos, muchas veces la consulta no coincide con la tos. De todos modos, la semiología, tanto si es un síntoma o es un signo, no cambia, no varía tanto. La persona puede llegar y nosotros poder escuchar o ver incluso el acceso de tos, o la persona puede estar pues en condiciones adecuadas enfrente de nosotros y que solo nos cuente qué problemas tiene en otros momentos del día. La tos como tal, de manera general, no corresponde al sistema cardiovascular, a menos que sea una tos productiva y que el color de esa tos o la expectoración de esa tos sea salmonada. Por lo tanto, nosotros lo vamos a revisar superficialmente, luego lo profundizaremos con el sistema con aparato respiratorio. En este caso, cuando estamos en cardiovascular, debemos preguntar o revisar si ya existe el antecedente de tos. En este caso, si es una tos seca o es una tos productiva, es algo que debemos investigar. Si es una tos seca, corresponde muy probablemente a aparato respiratorio y por lo tanto, en este caso, no es necesario que le hagamos semiología en este momento. Terminamos todo lo de cardiovascular y después, cuando vayamos a respiratorio, ya podemos hacer la integración de la semiología de este síntoma o signo. En el caso de que sea productiva, es muy importante que continuemos haciendo la semiología porque probablemente sí corresponda con cardiovascular. En este caso, si ya es productiva, es importante preguntar si esa tos es una tos única o es una tos que viene en accesos y si estos accesos provocan el vómito, provocan náuseas o provocan cambio en la coloración del rostro o de las manos en esta persona. También es importante preguntar sobre la intensidad y la frecuencia de la tos y lo que mencionaba, lo de si es emetizante. Vómito y emesis son sinónimos. En este caso solemos decir vómito, pero cuando queremos describir algo que provoca vómito, muchas veces podemos utilizar emetizante. Por ejemplo, el vómito con sangre se llama hematemesis y en este caso tos emetizante es la tos que después del estímulo de la tos generalmente conlleva a náuseas y probablemente a un vómito. Si la tos produce el vómito, estamos hablando de una tos emetizante. Lo que va a ser más importante en esta semiología rápida de tos es identificar la expectoración. Si no es productiva o si la o si es productiva, pero la expectoración está más enfocada a laringe, a pulmón, en ese caso pues haremos la semiología en otro momento. Pero aquí lo que nos va a llamar la atención y que nos va a indicar que está relacionada mucho con el sistema cardiovascular va a ser que sea un color asalmonado. A grandes rasgos, cuando estemos haciendo la semiología cardiovascular o cuando tengamos un paciente en rehabilitación cardiovascular, es muy importante hacer semiología para identificar si no existe una tos que sea productiva, que sea en accesos, que sea muy frecuente, que no necesariamente sea emetizante, pero que sí produzca una expectoración, aunque sea mínima, con color asalmonado y sobre todo con muchas burbujas. En ese caso, si identificamos eso, la tos es de origen cardíaco o está relacionado con una patología cardíaca, que en este caso va más hacia la insuficiencia cardíaca. Entonces, si encontramos esto, corresponde que hagamos la semiología, pues en este momento, en caso de que se aleje mucho de esto, de que sea de otra coloración o de que no produzca expectoración, en ese caso haremos la semiología cuando estemos en sistema respiratorio. Otro síntoma muy importante justamente es el que mencionaba al inicio, que es el dolor torácico. Vuelvo a repetir, se le puede llamar dolor torácico, se le puede llamar dolor precordial o incluso se le puede llamar precordalgia. En este caso nos referimos a que existe una molestia o existe un síntoma de dolor
a nivel del tórax. No necesariamente tiene que estar causado por el corazón. A ese mismo nivel, anatómicamente, existen muchas estructuras que podrían provocar la molestia, como podrían ser el esófago, el pulmón, la pleura, propiamente el corazón podría ser, algún vaso sanguíneo importante, incluso el diafragma podría provocar molestias y muchas veces a nivel precordial podríamos encontrar irradiación de dolor originado pues en el estómago. Entonces existen muchas estructuras en el tórax justo a nivel del corazón que podrían darnos molestias. Nuestro trabajo o nuestra función como profesionales de la salud es identificar si este dolor corresponde como tal al corazón o si este dolor está relacionado con nuestras estructuras y sobre todo identificar si este dolor amerita o es como tal una urgencia o solo es un síntoma que debe ser tratado pues con algún analgésico. Lo importante a tener en cuenta cuando un paciente tenga precordalgia o dolor precordial es el tiempo de evolución. Si el tiempo de evolución es de menos de 30 minutos o incluso menos de 20 minutos, realmente debemos hacer el esfuerzo por identificar si esto representa una urgencia o no. Si el tiempo es mayor, puede que aún represente una urgencia, pero debido a la larga evolución, probablemente sea algo no tan importante. Esto quiere decir que, y el dolor precordial no necesariamente va a ser el motivo de consulta. La habilidad que debemos de tener para reconocer un dolor precordial urgente de un dolor precordial pues que no tiene tanto problema es que en algún momento en nuestra consulta uno de nuestros pacientes puede desarrollar esta molestia. Entonces, no necesariamente el paciente nos va a buscar a nosotros en rehabilitación para luego decirnos que acude por un dolor del pecho, sino más bien lo que puede suceder es que durante una consulta, durante la atención de un paciente, este paciente de repente empieza a tener dolor precordial o incluso estaba en la sala de espera y empieza a tener dolor precordial. Entonces es algo que nos puede, no va a ser un motivo de consulta como tal, pero sí es algo que podemos ver en nuestra consulta y tenemos que saber cómo hacerle semiología para identificar si es algo urgente o si es algo que puede esperar. En este caso el tiempo de evolución es muy importante. Si no han pasado 20 minutos o 30 minutos, lo importante es que hagamos la semiología completa e identifiquemos si esta persona está en peligro. En caso de que el tiempo de evolución sea mayor, por ejemplo, que la persona nos diga que tiene un dolor en el pecho, pero es un dolor que tiene hace una semana, probablemente no está relacionado con algo urgente. La ubicación a nivel del tórax es muy importante y en este caso lo que tenemos que hacer es cómo identifica la persona el dolor. Si la persona, cuando le preguntamos dónde le duele, no logra ubicar el lugar, es decir, que la persona nos diga, me duele en esta zona, que utilice la palma de su mano, que utilice varios dedos o que con un solo dedo indique una gran área del pecho, en este caso es un factor de riesgo o es un dato importante para sospechar que pues la estructura afectada en este caso es el corazón. Si por el contrario la persona con un solo dedo señala un solo punto, no está tan relacionado pues, con el corazón. Entonces, a grandes rasgos, si el síntoma es dolor precordial, puede integrarse un signo. Hay un signo que se llama signo de Levin. El signo de Levin es que la persona se lleve la mano pues completa, ya sea empuñada o extendida con la palma al pecho. Entonces, si la ubicación es totalmente limitada, es un dato que nos podría indicar que no necesariamente es algo tan urgente. Y si la ubicación no es tan delimitada, es un área la que nos demuestra la persona, debemos de tener cuidado porque es un punto más o un dato más para sospechar un problema importante a nivel del corazón. Debemos buscar datos de irradiación, es decir, que el dolor, además de estar en el pecho, esté en otros lugares. Por ejemplo, que exista dolor a nivel de la mandíbula, dolor a nivel del brazo, dolor a nivel de la escápula ipsilateral, pues en este caso sería pues, del lado izquierdo, o incluso dolor a nivel de la espalda. Lo importante aquí es identificar dónde más existe un dolor. Puede ser un dolor a nivel de la cabeza, a nivel del abdomen e identificar si este dolor está relacionado pues con algún problema importante del corazón. Además, debemos investigar la intensidad.
Aquí lo preocupante es cuando el dolor es de característica opresiva y además la intensidad es un 10 de 10 o el dolor más fuerte que ha tenido una persona. Entonces, en este caso debemos identificar si el dolor es muy fuerte, si es un dolor moderado o incluso si es un dolor leve. La preocupación en el dolor precordial es que el dolor sea intenso, porque justamente los problemas cardíacos y sobre todo los que representan una urgencia generalmente van a dar un dolor intenso que muchas veces representa el dolor más feo y más fuerte que presenta una persona en toda su vida. Además, la característica de este dolor no es quemante, ni urgente, ni punzante, es justamente opresivo. Y muchas veces van a haber algunas características que nosotros podemos observar, como es la diaforesis o ese sudor frío que los pacientes muchas veces refieren. En este caso, es muy importante recordar qué datos identificamos en los antecedentes heredofamiliares y en los antecedentes personales patológicos. Esto quiere decir, si la persona desarrolló este dolor precordial pues, en la consulta o mientras lo estábamos revisando, es muy importante recordar si ya nos había comentado antecedentes relacionados con problemas cardíacos en la familia y problemas cardíacos pues para la persona. En el caso de que la persona desarrollara estos síntomas y no le hemos iniciado la historia clínica, pues de manera rápida le hacemos semiología al síntoma y después recabamos algunos datos que consideremos importantes. Un dato muy importante respecto al dolor precordial o al dolor torácico es que existen muchos lugares donde podemos encontrar esto. Lo podemos encontrar en el hogar con algunos de nuestros familiares, lo podemos encontrar en la escuela con algunos de nuestros compañeros o con alguien del personal del trabajo, o lo podemos encontrar en nuestra consulta. No necesariamente tenemos que ser las personas que traten esta patología, pero nuestra función como profesionales de la salud es hacer la semiología inicial para identificar si se tiene que activar algún código, porque el dolor precordial o el dolor torácico, la preocupación y la importancia de hacer la semiología del dolor precordial es porque puede ser necesario activar el código infarto, es decir, todos tenemos que hacer un esfuerzo por garantizar que se diagnostique lo más pronto posible el infarto para que se le dé el tratamiento lo más pronto posible. Más adelante observaremos algunos detalles sobre la patología del infarto agudo al miocardio. Los síntomas anteriores son los síntomas más característicos y los que tenemos que estar investigando. Sin embargo, pueden existir otros síntomas o signos que pueden estar relacionados con el sistema cardiovascular o cardíaco. Podemos encontrar que la persona nos refiere a cansancio o fatiga. Nosotros podemos ver edema, que este edema puede estar en varios lugares, puede estar en miembros inferiores, puede estar en miembros superiores, puede estar pues en las cuatro extremidades o puede ser un edema facial. En este caso, los edemas de miembros inferiores son los que vamos a tener que investigar, pero eso está más relacionado con lo vascular y no tanto con lo cardíaco. Además, puede existir una pérdida de la conciencia. Es muy importante identificar el origen. Si la persona es alguien que sufre de desmayos constantes, hay que investigar si está relacionado con lo cardíaco, con lo vascular, con lo neurológico o incluso con otro tipo de sistema. Y además las palpitaciones, que en este caso muchas veces es subjetivo y a veces coincide con algún cambio en los signos vitales. Por ejemplo, existen palpitaciones que solo el paciente siente y cuando revisamos o escuchamos pues el tórax, identificamos que está dentro de lo normal. Y también existen palpitaciones donde sí va a haber una taquicardia o vamos a poder identificar ruidos anormales. En algún momento el paciente puede llegar o puede presentar cianosis, que recordemos que es el cambio de la coloración en la piel, y puede presentar hemoptisis, que en este caso es la tos con sangre. Esto no corresponde a cardíaco, esto corresponde a respiratorio y lo estaremos revisando en su momento. Sin embargo, dentro de la mentalidad o del pensamiento de los pacientes, ellos piensan que todo eso está relacionado con el corazón. En ese caso, pues tenemos que hacer la semiología y en algún momento identificar qué órgano es, pero nosotros podemos identificar que esto está más relacionado con el aparato respiratorio, propiamente pues con el pulmón y no tanto con el corazón.
Es muy importante recordar que los factores de riesgo o factores predisponentes para que una persona sufra de problemas cardíacos son los que podemos observar en esta diapositiva. Entonces, en las etapas previas de la historia clínica, sobre todo con los antecedentes heredofamiliares y los personales patológicos, es muy importante identificar si existen antecedentes de tabaquismo positivo, colesterol elevado o triglicéridos elevado, en general alguna dislipidemia. Enfermedades importantes como la obesidad, como la diabetes, como la hipertensión arterial, que el trabajo o la actividad o el estilo de vida de la persona esté más hacia el sedentarismo, que incluso exista una toxicomanía como lo es el uso de alcohol y en general que sea una persona sometida a estrés y otros factores psicosociales. Como tal, el estrés puede afectar al sistema cardíaco a través de dos maneras. Por un lado, el estrés posibilita la posibilidad de desarrollar diabetes, obesidad y otro tipo de enfermedades por cambios hormonales dentro de la fisiología del cuerpo. Y por otro lado, el estrés sumado a otros factores psicosociales pueden simular enfermedades de tipo cardíaco. En este caso, los trastornos de ansiedad y las enfermedades relacionadas con la ansiedad son patologías que nos pueden hacer sospechar un problema cardíaco. Y esto es muy importante. Es muy importante una semiología para que en ningún momento o de la manera más adecuada nosotros no saturemos el servicio de urgencias con una patología que no es una urgencia en ese momento. Y para que tampoco nosotros nos estresemos. Si a través de una semiología identificamos, de una correcta semiología, identificamos que en este caso el dolor precordial está relacionado con un trastorno de ansiedad, incluso nosotros podemos pues dar los primeros auxilios psicológicos, buscar el modo de resolver esto y no estresar a los familiares, no estresar más a la persona y en este caso nosotros como profesionales pues no estresarnos porque sabremos qué hacer. Por lo tanto, es importante tener presente todos estos factores de riesgo que, como ya hemos visto, esta información se recaba revisando los antecedentes, tanto heredofamiliares como personales. Respecto a las patologías que nos van a dar signos y síntomas a nivel cardíaco, una de las más importantes corresponde al síndrome isquémico coronario agudo. Y cuando hablamos de síndrome isquémico coronario agudo, no estamos hablando de una sola patología, más bien estamos hablando de un conjunto de patologías. Entonces, en las primeras diapositivas observamos pues a grandes rasgos las dos características que tenemos que identificar en lo que es el sistema cardíaco o cardiovascular, que por un lado es la disnea y por otro lado es el dolor precordial y otros síntomas que podremos encontrar. Ahora corresponde revisar patologías que nos van a dar estos signos y estos síntomas, siendo la principal el síndrome isquémico coronario agudo, muchas veces abreviado como SICA por sus siglas en español, y se refiere a un conjunto de patologías que van a afectar a lo que es al corazón. Entonces, digamos que la fisiopatología por la que estas enfermedades de tipo cardiovascular van a dar síntomas están relacionados con la isquemia que van a producir a nivel del músculo cardíaco. Recordemos que la isquemia es el hecho de que el oxígeno no llegue pues como tal al tejido o al parénquima cardíaco. Entonces, el hecho de que no llegue el oxígeno nos va a dar datos de isquemia. Y como existen muchas manifestaciones y se pueden integrar síndromes, pues en este caso se llama síndrome isquémico coronario agudo, dentro de los cuales podemos encontrar varios. Por ejemplo, podemos encontrar la angina estable, la angina inestable e incluso el infarto agudo del miocardio, tanto con elevación del ST como sin elevación del ST. Aquí lo importante es recordar que tenemos que hacer una semiología para identificar si estamos frente a un Zika o estamos ante otra patología. Y si estamos frente a un Zika, bueno, ¿cuál es más probable que sea? ¿Es más una angina estable? ¿Es más una angina inestable? O incluso estamos enfrente de un infarto al miocardio. La importancia de revisar esto es el hecho de que como profesionales de la salud tenemos que hacer el esfuerzo de identificar lo más pronto posible qué persona está sufriendo un infarto para que esta persona sea diagnosticada pronto y sea tratada lo más pronto posible y por el hecho de que la frase dice que tiempo es miocardio. Entre más tiempo tardemos, más parénquima cardíaco estará afectado y la persona está pues más cerca del fallecimiento.
Entonces, la isquemia miocárdica a través del síndrome isquémico coronario agudo va a ser la principal manifestación de dolor torácico. No es la única, pero es la principal y es la más preocupante. Por eso, cuando nosotros tenemos pues un paciente con dolor precordial, tenemos que hacer un esfuerzo o incluso dedicarle más atención para identificar si corresponde a esto. Si no corresponde a esto y, por ejemplo, está relacionado con un trastorno de ansiedad, bueno, la crisis de angustia, la crisis de ansiedad o lo relacionado con esto también representa una urgencia. Aunque desafortunadamente en nuestras salas de urgencias no se le da tanta importancia porque en la vida no está en peligro a diferencia del infarto agudo al miocardio. Entonces, nosotros tenemos que saber cómo hacer una semiología para identificar si está relacionado con esto. Vuelvo a repetir, la principal manifestación de dolor torácico es la isquemia miocárdica y tenemos que identificarla lo más pronto posible. Además, si no atendemos esta isquemia miocárdica, puede terminar en varias cosas. Si tardamos mucho, el tiempo es miocardio y esto puede desencadenar una insuficiencia cardíaca, un ataque de arritmia o incluso muerte súbita. Por eso es adecuado hacer una semiología. Porque si digamos que tenemos una persona con dolor precordial y no identificamos que era una isquemia miocárdica, esta persona puede morir en nuestro consultorio o en nuestra sala de espera o en nuestra clínica. Por lo tanto, es importante poder identificar esto. Además, pueden existir otro tipo de problemas relacionados con la contracción o relajación pues, del músculo cardíaco que nos pueden dar sensación de fatiga o nos pueden dar disnea. Y los casos más graves son aquellos relacionados en los que se presente cianosis o que tengan como antecedente la hipotensión arterial. El cuerpo tolera muy bien el estado hiper. Si existe una hipertensión arterial, la persona puede estar haciendo sus actividades de manera normal. Sin embargo, si existe una hipotensión, en este caso la persona se va a sentir muy mal. Entonces, tenemos que vigilar que la persona que ya está teniendo un síntoma o un signo relacionado con el sistema cardíaco, tenemos que identificar lo más pronto posible qué está sucediendo antes de que la persona llegue a desarrollar cianosis o llegue a presentar hipotensión arterial porque el cuadro se va a complicar totalmente. Además de la cianosis y puede presentarse el síncope, que en este caso pues, sería lo equivalente al desmayo. También pueden existir alteraciones en el ritmo del latido o de la frecuencia del latido y en este caso pues, lo que nos va a provocar va a ser disnea, angina, que el dolor precordial también se le puede llamar angor o angina, es decir, dolor palpitaciones, hipotensión y síncope. Y en este caso, cuando está relacionado con el ritmo o con la frecuencia, suele ocurrir de manera abrupta. En este caso, cuando detectemos esto, nuestra semiología va a ir enfocada a detectar si el síncope fue por una alteración del ritmo o de la frecuencia y a derivarlo, porque las alteraciones relacionadas con este apartado del corazón son muy difíciles de diagnosticar, incluso pueden llegar a ser patologías no tan comunes. Entonces, nosotros como profesionales generales y de primer nivel, lo que tenemos que hacer es identificar a qué especialista le corresponde y si está relacionado con una alteración del ritmo. Además, puede existir obstrucción del flujo sanguíneo y en este caso, digamos que la sintomatología es muy parecida a la insuficiencia cardíaca o también puede estar muy relacionada con, pues, con la sintomatología de la diapositiva anterior, que sería el síndrome isquémico. En pocas palabras, va a haber un dolor torácico que va a ser opresivo, que puede presentar irradiación y que muchas veces va a ser un 10 de 10, es decir, el peor dolor que presenta que ha presentado este paciente en lo que va de su vida. A grandes rasgos tenemos que las enfermedades cardiovasculares que pueden provocar estos signos y síntomas que hemos visto, que vuelvo a repetir, por un lado son la disnea, por otro lado son el dolor precordial como los dos principales, pero que también podemos encontrar pues cianosis, podemos encontrar síncope y podemos encontrar incluso otro tipo de síntomas, siendo los principales pues la disnea y el dolor precordial. En este caso, tenemos que las enfermedades que van a estar relacionadas con esta sintomatología y que debemos detectar
desde los antecedentes son la hipertensión arterial, sin importar si es primaria, si es secundaria, si es reumovascular, sin importar cuál es su origen. La hipertensión arterial es una enfermedad que nos puede dar signos y síntomas a nivel cardíaco. La cardiopatía coronaria, sobre todo un infarto al miocardio previo. Si hay un infarto al miocardio previo, esto lo tiene que estar muy bien identificado en la historia clínica, porque si encontramos dolor precordial en este paciente, lo muy probable es que sea otro ataque, otro problema en el corazón. Además, es importante identificar problemas a niveles vasculares, por ejemplo, la enfermedad cerebrovascular, que nosotros le decimos CVC, y que en algún momento se le llegó a decir apoplejía, y las enfermedades relacionadas con los vasos sanguíneos periféricos. Esto debido a los coágulos que se pueden formar. Y si estos coágulos se forman en la periferia, también se pueden formar a nivel central. Las dos patologías primeras son directas del corazón y estas no están propiamente en el corazón, pero debido a que son vasculares, muchas veces pueden tener repercusión en el corazón. Esto quiere decir, si una persona ya desarrolló un EBC, pero no ha desarrollado un infarto, bueno, tenemos que hacer el esfuerzo, obviamente, por rehabilitar la enfermedad cerebrovascular, por rehabilitar el EBC y también por modificar el estilo de vida de esta persona para prevenir un infarto agudo al miocardio. Una persona que ya tiene un infarto agudo al miocardio puede desarrollar un evento vascular cerebral y viceversa. Una persona que ya desarrolló un evento vascular cerebral o tiene enfermedad a nivel vascular puede desarrollar un infarto agudo del miocardio, y si identificamos cualquiera de estas enfermedades, es muy importante que nosotros como profesionales de la salud hagamos el esfuerzo porque esta persona disminuya sus factores de riesgos o le aumentemos los factores protectores para que no desarrolle esta enfermedad. Además, puede existir una insuficiencia cardíaca, que generalmente esa insuficiencia cardíaca es secundaria a alguna otra de estas enfermedades. También pueden existir otras patologías en el corazón un poco más especiales, como lo que es la cardiopatía reumática, que recordemos que lo que tiene la terminación reumático está relacionado con la reumatología, que es la disciplina de la medicina que estudia las enfermedades autoinmunes, donde las células de defensa producen anticuerpos en contra, pues, de estructuras propias. En este caso, el corazón, pues, es dañado por las propias células de defensa. También puede existir una cardiopatía congénita, que esta persona padezca desde la infancia, o no necesaria, o es importante identificar si la cardiopatía aún la tiene, o si fue necesario hacerle una intervención relacionada con esta cardiopatía, como hemos visto que debe registrarse en los antecedentes personales patológicos. Además, pueden haber problemas a nivel del músculo, que es lo que veremos a continuación en algunas diapositivas. Existen varias patologías que pueden estar a nivel del corazón. A continuación, pues vamos a mencionar algunas. En el primer recuadro podemos observar las arritmias, y en este caso lo alterado es el ritmo regular del corazón. Entonces, este tipo de patologías las podemos diagnosticar, por un lado, primero en la exploración física, y por otro lado, pues realizando algunos estudios como principalmente el electrocardiograma. Y el problema principal aquí es que no lleva un ritmo de forma regular, es decir, de los 60 a 100 latidos que debería tener el corazón. Por este problema de los ritmos, puede que de repente lata muy rápido, de repente pues los latidos estén muy espaciados, y lo que va a producir las arritmias son irregularidades, pues probablemente en el ritmo cardíaco, y pues va a ser un latido muy lento, un latido muy rápido, o pues la combinación de latidos lentos y de repente latidos rápidos. Existen muchas patologías que pueden producir arritmias. Lo que hacemos nosotros es, si identificamos a través de la historia clínica y a través de la exploración física una arritmia, lo que tenemos que hacer es solo detectar que hay una arritmia y derivar a la persona pues con el especialista del corazón, porque son muchas las patologías o los problemas de salud que puede desencadenar esta arritmia, y va más allá de nuestras habilidades, y por lo tanto lo único que tenemos que saber es identificar cuando existe dato de arritmia. No nos vamos a enfocar si es bradiarritmia, si es taquiarritmia o cualquier otra cosa. Lo que tenemos que identificar es si existe o no. Si no existe, podemos continuar con con nuestra atención, y si existe, pues esta persona tendrá que ser derivada a otro profesional de la salud. Otra patología es la arteriopatía coronaria, y en este caso el problema principal es la aterosclerosis, también llamada arteriosclerosis, en el que el problema principal es el taponamiento de los vasos sanguíneos, pues en este caso, digamos que con lípidos.
Eh, y el problema de que suceda esto es la disminución de la luz de los vasos sanguíneos. Cuando son vasos sanguíneos de calibre grande, incluso no puede representar ningún problema, a menos que sea una actividad física. El problema de la arteriopatía coronaria es que la circulación coronaria son vasos sanguíneos pequeños y por lo tanto el taponamiento, la disminución de la luz de un vaso sanguíneo puede desencadenar problemas importantes a nivel de la irrigación de parte del músculo. Existen problemas cardíacos que van a ser congénitos. En este caso, pues digamos que los papás nos van a dar este dato y es muy importante que nosotros estemos pendientes de si esta persona ya tuvo una intervención, si la persona está con medicamentos o qué cuidados tiene. La importancia de detectar o de recabar información acerca de una afección cardíaca es el hecho de que nosotros estemos conscientes de que la persona puede desarrollar en algún momento sintomatología cardíaca en nuestra consulta o en el proceso de rehabilitación. Acá esta información no va enfocada a que nosotros hagamos un diagnóstico de una enfermedad congénita, va enfocada o la información de esto está relacionado con que sepamos o estemos enterados de que nuestro paciente pues tiene una patología de base. Si el paciente pues es pediátrico, en este caso los papás debemos tomar la información a través de un interrogatorio indirecto con los papás y si la persona ya es adolescente, en este caso pues la persona nos dirá o incluso nosotros podremos identificar ya cuando estemos en la exploración que esta persona fue sometida a una cirugía importante. Esto es lo congénito, pues está más relacionado con pacientes jóvenes y por el contrario, los pacientes geriátricos o los pacientes adultos mayores, la patología que debemos de tener cuidado es la insuficiencia cardíaca. Y en este caso, la insuficiencia cardíaca consiste en que el corazón no puede hacer su función, es un corazón insuficiente, no está dentro de lo normal. Y esto puede provocar varios síntomas. Es importante que la persona, si ya se sabe con este diagnóstico, pues nosotros lo tengamos presente y si la persona no lo sabe, pero nosotros detectamos que tiene muchos signos y síntomas relacionados con lo cardíaco, pues es importante integrar. Entonces, en este punto de la presentación debemos tener presente o debemos recordar, o el mensaje sería que cuando estemos haciendo una historia clínica, es importante recabar si la persona ya tiene un diagnóstico integrado, es decir, que ya haya pasado con el médico familiar, con el médico general y que incluso ya haya sido revisado por el médico especialista y ya tenga tratamiento. Si no tiene tratamiento, nuestro objetivo no es diagnosticar y tampoco nuestro objetivo es tratar. Nuestro objetivo es solo revisar si la persona está tratada en ese aspecto o si no se ha protocolizado a la persona. Si la persona ya fue tratada, bueno, nosotros vamos a hacer nuestra función de rehabilitación, mejorando esas condiciones y trabajando en conjunto con su médico tratante o con su médico especialista tratante. Por otro lado, si identificamos que no ha sido tratada, en este caso, pues tenemos que recabar la mayor información posible y derivarla para que después regrese nuevamente con nosotros. No es la intención que nosotros seamos los expertos en diagnóstico y tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Otras patologías importantes que son de origen súbito, en el caso de la insuficiencia cardíaca puede tener manifestaciones rápidas, pero generalmente es algo que va a avanzar gradualmente, muy diferente a la angina de pecho, que angina, angor y dolor precordial, pues en este caso son sinónimos, y el infarto agudo al miocardio. La etapa inicial, donde solo hay dolor precordial, pues va a ser el angor o la angina de pecho. La etapa donde ya tenemos estudios de imagen, estudios fisiológicos que nos indican muerte del tejido se llama infarto agudo al miocardio. Es este espectro, desde que inicia el dolor y hasta que se diagnostica la muerte del tejido, es el síndrome isquémico coronario agudo, que se abrevia SICA. SICA significa síndrome isquémico coronario agudo y se refiere a este espectro, desde el dolor hasta la patología como tal. En este caso, esta imagen es representativa de lo que podemos observar. Nuestra semiología va a estar acompañada o digamos que va a estar integrada de la semiología que hagamos propiamente de un síntoma y la observación que hagamos de signos. En este caso, la persona nos va a referir a angor o dolor precordial y aquí podríamos observar dos signos. El primer signo sería la fase álgica, es decir, la cara del dolor, y la segunda sería el signo de Levin, que la persona se lleva la mano. En este caso la persona se lleva la mano y ya sea que sea en esta
posición o sea con la mano empuñada. Lo importante aquí es que la persona no logre identificar el dolor, es un dolor difuso, opresivo a nivel de retroesternal. De hecho, cuando describimos este dolor, es un dolor de tipo opresivo. Es un dolor 10 de 10, es el peor dolor que ha sufrido la persona hasta este momento. Va a ser retroesternal y puede haber irradiación a la mandíbula o hacia el brazo. Entonces, en este momento donde solo estamos revisando a la persona con el dolor, el diagnóstico pues va a ser dolor precordial o angor pectoris o angina de pecho, donde solo nos referimos que hay dolor. ¿Cuál es la principal causa de dolor precordial? El infarto agudo al miocardio. No es la única, es la principal. Por ejemplo, estos mismos síntomas los podríamos encontrar en un trastorno de ansiedad, que por ejemplo, en este caso no podemos ver la edad de la paciente, pero cuando son jóvenes, tenemos que hacer el diferencial entre si efectivamente es un infarto o si más bien está relacionado con una crisis de ansiedad. En el momento que la persona que inició con el angor pectoris o con el angor o con el dolor precordial ya está hospitalizada, ya se le tomaron los estudios de imagen, ya se le tomó el electrocardiograma y ya identificamos que existe muerte o que ya hay datos de muerte a nivel de parénquima cardíaco, en ese caso se integra el diagnóstico de infarto agudo del miocardio. La letalidad o el problema que provoque un infarto agudo al miocardio está relacionado por el lugar donde sucedió el infarto, la extensión del infarto, esos serían los dos datos importantes. ¿Qué lugar es afectado? Es el ventrículo derecho, es el ventrículo izquierdo, es una aurícula. ¿Y qué tanta extensión es? Es 1 centímetro cuadrado, son 2 centímetros cuadrados, es todo el ventrículo. Entre mayor extensión tenga pues el infarto, mayor daño va a haber e incluso algunas veces el infarto llega a ser fulminante, pues cuando es todo el ventrículo izquierdo o cuando es más que esa área. Existe patología a nivel del músculo cardíaco y en este caso la palabra que podemos utilizar para decir es cardiomiopatía, donde encontramos que cardio está relacionado con el corazón, mio con lo de músculo y patía con el proceso patológico. A grandes rasgos tenemos tres, puede ser dilatada, que está muy relacionada con el infarto, donde como esa parte del tejido ya no va a contraerse, por lo tanto, el corazón se dilata para aumentar el área de contracción y justamente de ahí viene su nombre. El ventrículo izquierdo se agranda o se dilata y por lo tanto es una cardiomiopatía dilatada. El problema de que se dilate es que van a haber algunas modificaciones hidráulicas o en el proceso de bombeo de sangre. Van a haber algunas patologías, pueden haber algunas molestias. Lo importante aquí es saber si la persona ya tiene este diagnóstico. Además, puede existir una cardiomiopatía hipertrófica. En este caso, en la primera patología, el problema era que se murió una parte del tejido y las células de al lado crecían o aumentaban su extensión para poder tener el área que tenían previamente y poder contraerse. En la cardiomiopatía hipertrófica, aquí el problema es que el músculo está, digamos que trabajando un poquito más. La, la patología previa que desarrolla esta cardiopatía va a ser la presión arterial. O incluso puede ser normal a veces. Digamos que la hipertrofia del ventrículo izquierdo, hasta cierto punto es normal para la tercera edad, para los adultos mayores. Pero la patología que la provoca mucho es la presión arterial. Y en este caso lo que sucede es que como se tiene que bombear con mucha más fuerza, pues el músculo crece para poder mantener esa fuerza y se vuelve anormalmente grueso. Además, tenemos una cardiomiopatía restrictiva. No es lo más común, y vuelvo a repetir, no es el objetivo que nosotros diagnostiquemos esto, el objetivo es que lo identifiquemos como patologías para saber qué cosas sí, qué cosas no podríamos hacer en la rehabilitación cardíaca o en la rehabilitación general de esta persona y tener siempre cuidado porque en algún momento esta persona pues va a ser nuestro paciente y debemos saber lo necesario como profesionales de la salud para derivarla, para atenderla y para incluso para resolver algunas dudas. En este caso, el problema es que existe la misma cantidad de músculo, pero este músculo es menos elástico. Y ahí va a estar el problema. No va a haber un adecuado bombeo porque el músculo va a estar rígido, menos elástico, entonces no
no va a haber una adecuada, no se va a mantener una adecuada circulación. Las patologías previas que pueden desarrollar esta patología o esta cardiomiopatía están muy relacionadas con, en este caso, con el mineral del hierro, cuando hay hemocromatosis, o incluso con la acumulación, puede ser la acumulación de hierro o puede ser la acumulación de proteínas como la amiloidosis y algunas otras enfermedades. Lo importante es saber, entender un poquito qué está sucediendo en ese corazón y saber qué cosas no podríamos hacer y cuál no. Por ejemplo, la prescripción de ejercicio en estas personas no la vamos a hacer directamente nosotros, tiene que ser un manejo en conjunto entre sus profesionales especialistas y nosotros porque son patologías muy complejas. Este tipo de pacientes no debemos digamos que no debemos quedárnoslo nosotros. Podemos seguir interviniendo, pero en todo momento debe haber un manejo en conjunto porque son patologías complejas, con tratamiento complejo y con un pronóstico reservado que en cualquier momento se puede complicar y por lo tanto debe haber una comunicación estrecha entre todos los profesionales de la salud, principalmente con su médico especialista. Además, tenemos otro tipo de patologías que podemos encontrar. Podemos encontrar patologías relacionadas con infección, como la endocarditis. En el proceso de infección, existe un mejor pronóstico, obviamente dependiendo de la infección como tal, de qué patología es. Y en este caso pueden ser personas jóvenes, por lo tanto, rehabilitación no va a estar tan orientada a estos problemas, pero en algún momento puede coincidir. En el caso de las valvulopatías, es muy importante identificar si esta persona está con manejo conservador o si ya fue operado. Y en este caso, cuando hay valvulopatías, la preocupación de nosotros como generales es el tratamiento que toman estas personas. En este tipo de patologías, generalmente es la anatomía de las válvulas cardíacas la que está afectada. Entonces, no siempre, dependiendo de cuál sea la valvulopatía, a veces puede haber problemas de circulación. Sin embargo, una de las preocupaciones con estos problemas es la formación de coágulos. Entonces, va a ser una patología compleja, donde van a haber medicamentos igual complejos, prescritos por el médico especialista, y nosotros debemos de tener cuidado de no recetar medicamentos que interactúen o no sugerir medicamentos que interactúen con esos medicamentos y siempre estar pendientes de que esta persona en algún momento puede complicarse. Eso es lo que debemos de tener presente. En este cuadro podemos observar a grandes rasgos digamos que una clasificación respecto al langor pectoris o al dolor precordial. Digamos que cuando haya dolor precordial, lo que tenemos que hacer es, ¿corresponde a algo cardíaco o corresponde a algo no cardíaco? Si corresponde a algo cardíaco, tenemos que hacer todo lo posible por intervenir adecuadamente en el código infarto. Tenemos que ver si es isquémico o si es no isquémico. Esto lo vamos a hacer a través de una semiología y realmente estas personas se van a sentir muy mal y por lo tanto esta semiología la vamos a hacer muchas veces aplicando nuestros conocimientos de primeros auxilios. Es decir, lo que cuando estemos frente a una persona con dolor precordial, donde sospechemos que el origen es cardíaco y tanto sea isquémico o no isquémico, aquí debemos empezar a aplicar nuestros conocimientos de primeros auxilios, esa materia que llevaron en un semestre anterior, y combinar ambos. Mientras se hace la semiología, se están activando los protocolos de atención para el código infarto y lo demás que se tiene que hacer en cuanto a primeros auxilios. Si detectamos que es no cardíaco, en ese caso podemos bajar un poco la guardia e identificar si sigue siendo una urgencia o no. Que no sea cardíaco, es decir, que sea no cardíaco, no significa que no sea urgente. Porque, por ejemplo, el tromboembolismo pulmonar o tromboembolia pulmonar o el neumotórax son urgencias. Realmente en lo no cardíaco tenemos que identificar si está... por ejemplo, algunos profesionales de la salud suelen decir que los dos de arriba son urgencias y que los dos de abajo no. Realmente los dos de abajo también son urgencias, pero en nuestro medio, en nuestro estado, las urgencias psiquiátricas no son, desafortunadamente, no son reconocidas por los profesionales de la salud. Entonces, de estos cinco, solamente dolores musculoesqueléticos no representan una urgencia. Los otros cuatro realmente representan una urgencia. Sin embargo, entre estas urgencias y las urgencias de arriba, aquí incluso existe el código infarto y aquí lo importante es que llegue lo más pronto posible al hospital. Vuelvo a repetir, ante un dolor precordial, nuestra habilidad debe estar en saber si es cardíaco o si no es cardíaco. Si es cardíaco,
combinar nuestros conocimientos de primeros auxilios con el conocimiento de semiología. Y si es no cardíaco, nuevamente, tratar de identificar si es una urgencia y solo cuando a través de nuestro criterio sabemos que no es una urgencia o porque pedimos ayuda con otro profesional de salud y nos damos cuenta que no es una urgencia como un espasmo esofágico, en ese caso podemos continuar con nuestra consulta o con la revisión del paciente. Y en el caso de trabajar en un hospital, pues si es no cardíaco y si no es no urgente, se hace el manejo por nosotros. Y si es estando en el ámbito público u hospitalario público, si amerita la valoración por un especialista, pues bueno, se hace lo necesario para que sea revisado por el médico urgenciólogo. Y entonces, hasta este momento, en esta clase o en esta revisión de las diapositivas, vimos cuáles son los dos síntomas principales para este sistema cardíaco. Vimos la relación de algunos síntomas, tanto para respiratorio como cardíaco, y finalmente se mencionaron las patologías de importancia para el sistema cardíaco. Aquí lo importante es saber hacer una correcta semiología y saber reconocer en qué momento se tiene que suspender la semiología porque esto no va para una consulta externa, va para una urgencia. Esto es muy importante. En la práctica profesional es importante que sepamos reconocer momentos de una urgencia y en la práctica pública o en el sistema público es muy importante que igual sepamos reconocer cuando alguien en el servicio de rehabilitación esté pasando por una urgencia para inmediatamente trasladarlo al servicio de urgencias y que sea atendido adecuadamente. En la siguiente clase estaremos revisando lo relacionado con el aparato respiratorio y cómo coinciden algunos signos y síntomas del respiratorio con el sistema cardíaco.